buenas tardes, hermanos, hermanas, en Cristo nuestro Salvador. Nuevamente estamos aquí en las vísperas del domingo 17º del tiempo ordinario. Con gusto vamos a iniciar nuestra meditación a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, como siempre, a ponernos en las manos de Dios, Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos conceda la sabiduría necesaria para interpretar, pero sobre todo vivir el Evangelio de cada domingo. Los invito a asignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos la invocación al Espíritu. Señor Dios, tú que nos das el mismo pan y nos alimentas, te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos ayude a comprender tu palabra y nos conceda amor y paz para ser capaces de conocer tu palabra y vivirla cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a buscar la cita, el texto evangélico de este domingo. Se encuentra en San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Repito, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo de Jesús que había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tómate 2 minutitos para hacer la relectura de este Evangelio. Después de los 2 minutos, continuaremos. Ponle pausa a el video. Habiendo hecho la relectura, continuamos ahora con la resonancia bíblica, es decir,
lo que ha impactado más en nuestra vida el Evangelio de hoy. Inciso A. Jesús subió al monte. Estas palabras anuncian que algo importante está a punto de ocurrir. Montañas son lugares donde se revela Dios y su voluntad, donde Dios le dio a Moisés la Torá, donde Dios derrotó los profetas de Baal, donde Jesús dio su mejor sermón y donde pasará por la transfiguración. La mención de la Pascua es otra señal de que algo importante está ocurriendo. ¿Cuál será eso importante? En la meditación lo encontraremos. Inciso B. Alimentó a 5,000. Si alguien sabe dónde se puede comprar pan, ese es Felipe. Jesús esto decía para probarlo. Esto puede significar examinar o tentar. El que examina espera que el alumno pase la prueba, mientras que el que tienta espera que el alumno falle. Jesús es el que examina aquí, esperando encontrar en Felipe un hombre de fe. Un denario es la paga de un día para un trabajador. Por lo tanto, 200 denarios representan por lo menos 6 meses de trabajo. Esto es un capital que para un hombre como Felipe parecería enorme. ¿Cómo podría él conseguir tanto dinero? Pero ¿no recuerda Felipe el milagro de Jesús en Caná? Este principio de señales que reveló la gloria de Jesús y causó que sus discípulos creyeran en él. Un muchacho está aquí, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés, hermano de Simón Pedro, propone una débil solución, identificando un modesto recurso: un niño y su almuerzo. Pero después apoya el pesimismo de Felipe diciendo: ¿mas qué es eso entre tanta gente? Ambos, Felipe y Andrés, nos ayudan a comprender la magnitud del milagro que se acerca al destacar las obvias dificultades con que se enfrentan. Pan de cebada es un pan inferior, consumido por gente pobre. Y 2 pececillos, seguramente los peces son pequeños, algo para acompañar al pan que constituye el alimento principal. Jesús transformará ese poco a más que suficiente. Es una acción valiente para un hombre con tantas bocas que alimentar y tan poca comida. El número solo incluiría varones. Por lo tanto, el número total de personas sería más grande, mucho más grande. Y como fueron saciados, intentar explicar esta historia con interpretaciones racionales o humanistas solo la disminuyen, en vez de aumentar la importancia del milagro para ver mejor la majestad de Dios. La disminuye para que pueda caber dentro de nuestro entendimiento. Debemos preguntarnos por qué algunos intérpretes pueden creer en el milagro de la resurrección, pero no en el milagro de los panes y peces. Y si no creen en el milagro de la resurrección, ¿pueden servir de fieles guías espirituales? El énfasis en la historia del Éxodo era la fiel providencia de Dios, mientras que el énfasis aquí se encuentra en la abundancia de la providencia de Dios. Al ver el milagro, la gente dice: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aparentemente, esto se refiere a la promesa de Moisés, profeta de que en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él escuchen. Inciso C. Jesús se retiró al monte. La multitud pretende asignarle a Jesús el título de proveedor, salvador o rey. Lo han visto obrar con su poder
y ahora quieren captar este poder para cumplir sus propios fines. Si este era el segundo Moisés, seguro que haría lo mismo por ellos, lo mismo por ellos que el primer Moisés hizo por sus antepasados, y los salvaría de su opresión. Aunque la respuesta de la multitud es natural, disminuye demasiado a Jesús, al que quieren proclamar como su mago particular. Al ver que lo querían hacer rey a la fuerza, Jesús se retira. Tiene un ministerio que cumplir, pero su ministerio no es el que esta gente tiene en mente. Hay mucha ironía en San Juan en el pasaje de hoy. El que ya es rey ha venido para abrir su reino a los hombres, pero en su ceguera los hombres intentan forzarlo a ser el rey que ellos quieren. Pues hemos pasado el primer momento, que es que nos dice la palabra. Ahora meditemos en qué te dice y qué me dice a mí la palabra. Para ello, hagámonos las siguientes preguntas. Cada pregunta, te invito a meditarlo para que nos ayude a que este evangelio de este domingo sea vivido. Número 1. ¿Cuál es mi actitud ante la necesidad de la gente? ¿Ayudo a mis hermanos con un corazón sincero? ¿Soy un buen discípulo como Andrés y Felipe? ¿Dudo ante los prodigios de Jesús? ¿Me hago solidario ante las necesidades de mis hermanos? Por último, ¿soy pesimista en los planes de la iglesia, de mi parroquia y de mi diócesis? Estas preguntas, queridos hermanos, nos ayudarán a profundizar el evangelio que hemos escuchado. Tercer momento de la lección: oración. ¿Qué le respondes tú al Señor? ¿Qué le respondemos al Señor? ¿Qué le respondo yo al Señor? Hagamos oración ante este evangelio que hemos escuchado. Tengo aquí una oración que indica precisamente cómo llevarnos a meditar profundamente el evangelio. Repitamos: Señor, te damos gracias por la invitación que nos haces a ser solidarios con nuestros hermanos, por la enseñanza que nos haces para ser solidarios con nuestras comunidades y por todas las bendiciones que nos regalas día con día. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por haberte fallado cuando no sabemos compartir con nuestros hermanos más necesitados, por haberte fallado en el amor que tú nos regalas. Tú nunca nos dejas sin comer, siempre estás pendiente de nosotros, y al fallar nosotros a nuestros hermanos, te fallamos a ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor. Vamos al cuarto momento de nuestra lección, la contemplación. ¿Cómo interiorizamos el mensaje de hoy? ¿Cómo hacemos nuestro el evangelio? Para ello te invito a que nos hagamos las siguientes preguntas, siempre y cuando usando la imaginación. Imagínate ahora a Jesús multiplicando esos pocos panes, esos pocos pescados
en miles y miles de alimento. Imagínate ahora los discípulos escépticos que no creen en este gran milagro. Imagínate a la gente buscando el alimento, necesitado de comer. Ahora contémplate a ti en tu comunidad. ¿Qué necesidades hay? ¿Y qué tan movido estás para llevarles lo que ellos necesitan? Me contemplo a mí mismo buscando el bien de mis hermanos. Me contemplo también estando ahí mirando sin hacer nada, viendo cómo la gente se muere, cómo los demás en esta pandemia se están yendo sin hacer nada. Quinto momento de la lección, la acción. ¿A qué te comprometes? ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Si tú tienes a la mano algún compromiso, hazlo, no tengas miedo, hermano y hermana. Haz un compromiso serio, aunque sea pequeño. Y si no lo tienes, te invito a esta intención personal. Ser consciente del llamado que el Señor me hace para ser un buen bautizado, un buen cristiano, un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen hermano, una buena hermana, un buen sacerdote, un buen amigo, un buen trabajador, un buen patrón. Ser consciente de esa llamada que me ha hecho Dios. Por último, la intención comunitaria que ayudaría a nuestras comunidades, nuestra familia o nuestro grupo eclesial sería que en mis comunidades les enseñe a mis hermanos el valor de la solidaridad y me haga más capaz de compartir mis bienes con los más necesitados. Te deseo, hermano y hermana, que pases un excelente domingo. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto. ¿Cómo compraremos pan para que